El 20 de agosto de 1986, Patrick Henry Sherrill, trabajador de la Oficina Postal de Estados Unidos en el estado de Oklahoma, abrió fuego en la misma oficina postal donde trabajaba, terminando con la vida de 14 personas y dejando heridas a otras 6 en el acto. Henry había servido en la marina de su país con anterioridad, y aunque nunca vio combate real, las personas a su alrededor lo percibían como una persona retraída, irritable y sobre todo impredecible. Y aunque no hay mucha información al respecto, está claro que Henry siempre fue una persona conflictiva. Y así, el final de su vida fue igual de caótico, pues apenas 15 minutos después de iniciar el tiroteo decidió terminar consigo mismo, siendo este incidente el primero de varios que comparten la característica en común de haber sido protagonizados por un trabajador de oficina postal, inspirando posteriormente una jerga común en Estados Unidos referente a entrar en un estado de enojo extremo e incontrolable, al punto de ponerse extremadamente violento. Going postal. Podemos hablar mucho de cada eventualidad en la que un trabajador postal decidió por un motivo u otro llevar a cabo un atentado tan violento. Sin embargo, el término going postal y su origen con el tiempo se terminó relacionando más a la manera en la que la cotidianidad, la rutina y la monotonía eran capaces de terminar con la sanidad de una persona. Una idea con la que creo que todos podemos relacionarnos en menor o mayor medida. ¿Cuántas veces la escuela, el trabajo, la rutina o la idea de status quo, lejos de ofrecer estabilidad, no han hecho más que hacer más desesperante la vida en general? Siendo también de ahí donde nace la idea de que solo hace falta un mal día para hacer enloquecer a una buena persona. Independiente a qué tan veraz pueda ser esa última afirmación, y claro, como ya es normal en este canal, hay que encontrar un medio para hablar más certeramente de este tema. Así que hablemos de Postal, un shooter isométrico de 1997 que posteriormente tuvo un remaster en 2016. Un juego que trabaja bajo una premisa simple, pesada y honestamente cruda. Aquí encarnamos al Postal Dude, o al menos así es como se le llama, puesto que no hay ningún tipo de dato certero sobre su nombre. Se trata de un hombre de entre 30 y 35 años, pelirrojo con una apariencia descuidada que siempre viste con una gabardina negra, una camisa roja, pantalones de mezclilla y botas militares, además de unas gafas oscuras. Y hago énfasis en estas porque cumplen la función de deshumanizar al dude, por así llamarlo. Y es que como humanos estamos programados para reconocernos entre nosotros, facciones y patrones que nos resultan familiares, siendo también de ahí de donde nace la llamada pareidolia, el ver rostros en lugares donde no los hay, y particularmente los ojos tienen la capacidad de generar empatía, y de igual manera nos permiten, por ejemplo, distinguir algo muerto de algo vivo, ya sea naturalmente o que en algún punto lo estuvo, y justamente taparle los ojos al dude hace que dejemos de percibirlo al 100% como un humano, y que pasemos a verlo como algo diferente, y en consecuencia con la temática del juego, como algo malvado. La primera interacción con el dude del jugador es violenta, pues apenas empieza el juego vemos una nota escrita por él mismo. La tierra tiene hambre, su corazón late con fuerza y exige ser purificada, la tierra está sedienta también. Y de pronto estamos frente a una pequeña casa en pleno invierno. Se escucha cómo se carga un arma para luego dedicarnos a disparar, matar, ejecutar, y luego simplemente seguimos al siguiente nivel. Matamos, quemamos, ejecutamos, reunimos más armas y siguiente nivel. Matamos, quemamos, aplastamos, explotamos, perseguimos y siguiente nivel. Postal como obra, lejos de ser una oda a la violencia, la retrata de una manera más bien frívola. Desde el primer momento el juego se esfuerza porque las muertes brutales dejen de impactarnos, un retrato fiel de la visión que tiene el protagonista del juego, disociado de lo que pasa a su alrededor y de los efectos que tienen sus acciones en el entorno. Y antes de que nos demos cuenta, empezamos a pensar como él, como una persona lo suficientemente enferma para haber escrito: Mudarme a Paraíso fue una trágica decisión, la gente aquí está enferma. Escucho disparos y gritos en la oscuridad. Y ahora el teléfono suena, diciéndome que tengo que irme de esta casa, de mi propia casa. Así que me iré. Vistiendo un chaleco de Kevlar, y un arma junto con él. Diario. Son iguales que animales, hasta el sheriff. Todos aquí están contaminados con algo. Quizá en el agua o en el aire, no sé. Tal vez en la base aérea. Espero que ese lugar no se vuelva mi última esperanza.
Hay sangre en todos lados. Como si fuera un río. Fluyendo a mi alrededor, arrastrándome, tirándome, como un niño dejado a su suerte. Necesito que todo termine ya. Es hora de que toda la ciudad se prepare para la deconstrucción. Y después de esta ilustrativa demostración de la psique del protagonista, sobre el juego en sí no hay mucho más que decir. Incluso sí es interesante por sí mismo, pero a lo que venimos es a hablar sobre violencia, vaya. Ya dije que el juego la retrata de una manera muy cercana a cómo el protagonista la percibe. Sin embargo, cuando hablamos de violencia en videojuegos, siempre pensamos en sangre, contenido de shock y escenas aterradoras. Sin embargo, quedándonos en solamente eso, no llegamos a percibir todas las dimensiones en las que la violencia llega a ejercerse en nuestro mundo y por lo tanto a representarse en un videojuego, por ejemplo. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia se define como el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea real o bajo amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que resulta o tiene una alta probabilidad de resultar en lesiones, muerte, daño psicológico, desarrollo deficiente o la privación de algún bien. Esto, en otras palabras, significa que la violencia no solo se ejerce por medio de golpes e insultos, y tampoco solo en contra de otras personas. La violencia muchas veces se ejecuta en una especie de efecto mariposa, pues las acciones intencionalmente violentas de una persona sobre otra puede afectar a largo plazo incluso a personas que parecieran no tener nada que ver. Y es que la violencia en sí es una parte de la condición humana y de la existencia como tal, que por tanto no puede ser simplemente removida, pero sí se puede prevenir y evitar. Lejos de si podemos entonces considerar la violencia algo intrínsecamente malo o bueno, ¿a qué violencia habrán estado sometidos personas como Patrick Henry Sherrill? Y en un caso hipotético, personas como el Postal Dude. Haciendo esta pregunta no pretendo poner a este arquetipo de persona o personaje como víctimas, sino poner atención en una idea bastante clara, y es que la gran mayoría de victimarios antes probablemente fueron víctimas. Es clásico este concepto del asesino en serie cuyos padres eran nefastos o que incluso en muchos casos lo animaron a comenzar a delinquir, pero eso es más bien un extremo del espectro. Y si como yo vives en Latinoamérica, seguramente habrás escuchado las interminables historias de violencia doméstica que se han dado en este territorio. Un maltrato que no solamente pasa por ejemplo de hijos a padres, sino que una vez que los hijos crecen probablemente terminen pasando ese tipo de violencia a sus hijos y a los hijos de los hijos. Y si has vivido tú mismo una experiencia del tipo, creo que vale la pena que te preguntes qué tan lejos estás tú de transmitir ese tipo de violencia a tu descendencia, a tus amigos, a tu familia extendida. Y en dado caso, y ya metidos en ese extremo, ¿qué pasa si esa violencia transmitida de una persona a otra es lo último que necesitaba alguien para volverse completamente loco? Pues el final del primer postal nos ofrece una parte de esa respuesta. Population pressure and the stress of modern life may cause an increase in violent tendencies. The urban environment is the incubator for all sorts of undesirable behaviors. However much his atrocities disgust us, he may actually consider himself a hero. This is common among those who, in the popular slang, go postal. Tortured mind, he may feel that he's battling against impossible odds. It is not unusual for such individuals to believe that the entire fate of the world rests with them. In the end, our subject has displayed all the classic symptoms of paranoid delusions. We may never know exactly what set him off, but rest assured, we will have plenty of time to study him. La respuesta siempre es la acumulación. Nadie puede aguantar para siempre. Nosotros como personas nos vemos expuestos a un flujo de violencia constante, a veces más o menos intensa, no solamente por parte de otras personas. En su lugar, despertarse todos los días para hacer lo mismo, escuchar lo mismo, decir lo mismo, ser víctimas de la misma violencia sin nombre ni apariencia, otra vez y otra vez y otra vez. Es importante que en este punto aclaremos que lo que trato de decir con esto es que la violencia funciona como un ciclo, y si nosotros no nos preocupamos por salirnos de ese ciclo, probablemente simplemente terminemos metiendo a más personas en él. El último nivel del juego en la versión original es una escuela.
Pero a diferencia de la idea horrorosa que podrías tener en este momento, es aquí donde está el límite de la maldad y la violencia que nos permite llevar a cabo este juego. No podemos disparar, quemar ni hacer nada que pudiéramos antes. Se pone fin a la violencia por la fuerza, por la privación de una capacidad como a un criminal encerrado en una prisión, y luego solamente fin. Este final no nos habla sobre arrepentimiento, cambio ni nada similar, porque no se trata de arreglar o cambiar nada, solo se frena la violencia con la revocación de la libertad, una actividad violenta hacia el jugador hasta cierto punto, aunque obviamente nada comparable a cualquier cosa que represente el juego. Ningún ciclo se termina por romper y más cerca de la idea tan terrible de la escena, hace que nuevamente nos hagamos una pregunta: ¿qué hubiera pasado si el juego nos hubiera dejado disparar? Environment is of undesirable. However much his atrocities disgust us, he may actually consider himself a hero. Lo cierto es que independientemente de lo que haya podido decir antes yo mismo, la violencia la mayoría de las veces es intrínsecamente mala. No por su condición de existencia como tal, sino porque en el mundo en el que vivimos la violencia usualmente se utiliza como una herramienta para lastimar a otros de mala fe. Evidentemente existen situaciones en las que la violencia está justificada, como por ejemplo puede ser la defensa personal o incluso cosas como la recreación deportiva. Pero eso no quita que debemos de nosotros mismos poner atención a en qué ciclos de violencia estamos metidos y cómo podemos salir de ellos sin lastimar a nadie más en el proceso. Y ya dicho eso, también es importante ayudar a otros a salir de los ciclos de violencia en los que se encuentran y en los que tal vez ni siquiera se hayan dado cuenta en los que están. Porque como dije antes, la violencia no se puede frenar con más violencia porque solo estás generando, irónicamente, más violencia. Y yo no creo ser quien para definir cuándo está bien y cuándo está mal hacer una actividad violenta y con qué propósito, fuera de las cosas más evidentes, pero me gustaría escuchar, más bien leer lo que las personas piensan al respecto y animarlos a que en efecto si pueden actuar de una manera o pueden resolver algo por un método no violento, de preferencia lo hagan. Se- Y sí, sin no mucho más que decir, gracias por haber visto este video y adiós.